Según los últimos datos de Globocan 2018, se diagnosticaron en el mundo 18 millones de casos nuevos de cáncer y murieron por esta causa alrededor de 9 millones y medio de personas. El cáncer gástrico es la quinta causa de incidencia de cáncer en el mundo y ocupa el tercer puesto en cáncer de mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, existen en algunas partes del mundo mayor prevalencia del cáncer gástrico que otros tipos de tumores, como a nivel asiático, especialmente hacia el este asiático, el sudeste, en Europa, a nivel de Europa del Este, y en nuestro continente a nivel de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Según estos datos del año 2003 a 2007, el cáncer gástrico en incidencia y mortalidad, el primer puesto se lo pelea Chile y Costa Rica, y Colombia estaría ocupando el tercer lugar. Según los datos de Globocan 2018, para Costa Rica, el cáncer gástrico para ambos sexos ocupa el tercer lugar de incidencia. En hombres ocupa el segundo lugar de incidencia y en mujeres ocupa el tercer puesto en incidencia. Con respecto a la mortalidad, es el primer cáncer que produce muerte en Costa Rica, y con respecto a Colombia, la incidencia para ambos sexos, el cáncer de colon el cáncer de estómago estaría en el cuarto lugar, pero ocupando el primer lugar en mortalidad. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el cáncer gástrico puede producir dispepsia, y según los estudios sobre la dispepsia, el cáncer intestinal superior sería la causa de dispepsia en alrededor del 1 al 3% de los casos. ¿A quiénes hacerle endoscopia? Según las guías internacionales de diferentes países, se recomienda un acceso prioritario a endoscopia a aquellos pacientes que tienen dispepsia acompañado de unos signos de alarma como hematemesis, pérdida de peso, disfagia, distensión abdominal, intolerancia frecuente a la vía oral. Depende de cada país, se ha colocado una edad según la prevalencia de cáncer. Para Estados Unidos es por encima de los 60 años, para Inglaterra por encima de 50 años, y para Colombia está alrededor por encima de los 30 años. Sin embargo, a pesar de que existen varias guías a nivel internacional que indican que los pacientes con estos signos de alarma deben ir a realización de endoscopia digestiva superior, los estudios a nivel mundial, específicamente en población occidental, en Europa y en Estados Unidos, han documentado que estos signos de alarma por sí solos no tienen un valor predictivo positivo para el diagnóstico de cáncer de estómago, encontrando que tienen unos valores productivos que no alcanzan al 6% y con una sensibilidad alrededor del 67 al 75%. Entonces, ¿tendrían algún valor estos signos de alarma en población con mayor prevalencia de cáncer gástrico? Según los estudios ya a nivel de población asiática, tampoco tienen un valor predictivo, y han encontrado que aquellos pacientes que tenían estos signos de alarma tenían en los estudios malignidad alrededor del 1.3% con una sensibilidad que no alcanzaba ni siquiera el 50%. Sin embargo, a pesar de no tener un valor predictivo,
estudios retrospectivos ya de pacientes con cáncer gástrico diagnosticado, han encontrado que aquellos pacientes a los que se les hizo el diagnóstico y que tenían signos de alarma tienen una mayor mortalidad que aquellos pacientes con cáncer gástrico asintomáticos, y esto se ha demostrado en diferentes estudios. Esto también va de la mano con que entre más signos de alarma tenga ese paciente, mayor es la probabilidad que el cáncer gástrico esté avanzado. Y teniendo en cuenta que el cáncer gástrico, entre más avanzado, más es la mortalidad, menos es la supervivencia a 5 años, es de suma importancia hacer una parte preventiva, y existen diferentes formas de hacer la prevención de cáncer gástrico. Primero, la modificación del estilo de vida, teniendo en cuenta que los alimentos salteados a partir del año 2007 fueron clasificados como factores de riesgo probables para cáncer gástrico, al igual que los alimentos embutidos como las salchichas, por la presencia de compuestos N-nitrosos que son los causantes del daño a nivel de la mucosa gástrica. Otro factor de riesgo en el que se podría intervenir es la obesidad, que es un factor de riesgo para cáncer gástrico de tipo cardial, en donde las personas obesas tienen un mayor riesgo, 1.8 veces más que los pacientes no obesos. El tabaquismo también tiene un papel importante, debido a que en cáncer gástrico el cigarrillo aporta un 18% de casos de cáncer gástrico, al igual que el consumo de alcohol, de 3 o más bebidas alcohólicas, aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Con respecto a los factores protectores, estarían relacionados con la ingesta de frutas, que disminuyen la presencia o aparición de cáncer gástrico en alrededor del 40%, al igual que los vegetales en un 30%, y el consumo alto de fibra como factor protector. Sin embargo, los estudios no han demostrado cuál es la mejor fibra para tenerla como factor protector, al igual que si el consumo de fibra es factor protector para cáncer gástrico de tipo difuso o de tipo intestinal. Con respecto a la actividad física, es un factor protector. Sin embargo, los estudios han mostrado en algunos casos, en estudios de casos y controles, resultados positivos, y en estudios de cohortes los resultados han sido negativos. Otro factor de riesgo es la presencia de Helicobacter pylori. En esta gráfica, para el año 2015, se encontró que más de la mitad de la población a nivel mundial estaba infectada por Helicobacter pylori, y según datos del año 2017, los sitios donde hay mayor prevalencia de infección por Helicobacter es a nivel del continente africano, en Sudamérica, y los estudios específicamente en Costa Rica han encontrado una prevalencia alrededor del 54%, y en Colombia cerca del 70%. El Helicobacter pylori fue identificado hacia 1983 por 2 médicos australianos, Marshall y Warren, quienes hacia el año 2005 ganaron el Premio Nobel de Medicina por sus estudios de la relación que había el Helicobacter pylori con las úlceras gástricas y la enfermedad péptica. El Helicobacter pylori ha sido clasificado por la OMS a partir del 1994 como un agente carcinógeno tipo 1. Los pacientes infectados con Helicobacter tienen 3 a 6 veces mayor riesgo de un adenocarcinoma gástrico o de un linfoma mal, pero fuera de la virulencia que tenga el Helicobacter, tiene un papel importante el huésped, la parte inmunitaria,
al igual que los aspectos genéticos del huésped, para que se produzca una serie de alteraciones a nivel de la mucosa intestinal que conllevan a la aparición de cáncer gástrico. Dentro de la parte patogénica del Helicobacter pylori se han encontrado diferentes proteínas que lo que producen es un daño a nivel intracelular, un aumento de la cascada de citoquinas proinflamatorias y un daño que termina en un crecimiento anormal celular y la producción de cáncer. Teniendo en cuenta la importancia del Helicobacter pylori en cáncer gástrico, es necesario hacer un diagnóstico de la presencia o no de infección, teniendo en cuenta las características del paciente para usar diferentes métodos que pueden ser invasivos o no invasivos. De los métodos invasivos, el test de ureasa rápida y la histología con una sensibilidad y especificidad por encima del 95%, y los estudios no invasivos como el test respiratorio con ureasa marcada y los antígenos fecales con una sensibilidad por encima del 92%. Una vez se haya diagnosticado la infección, se debe conocer las tasas de resistencia de cada país para saber qué tipo de esquema antibiótico usar, debido a que la Organización Mundial de la Salud el año pasado publicó un listado de bacterias con resistencia en los que es prioritario la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos, y estando en prioridad elevada el Helicobacter pylori resistente a la claritromicina mayor del 25%. Hay que optimizar el tratamiento que se vaya a administrar, dando los antibióticos varias veces al día para disminuir la resistencia, utilizar sales de bismuto y hacer un tratamiento durante 14 días. Existen diferentes esquemas de tratamiento por 14 días que pueden ser triconjugados o medicamentos con cuatro medicamentos o una terapia dual. Eso depende de las características de cada país. Posteriormente a la erradicación se debe hacer un diagnóstico, confirmar esa erradicación con la utilización, por ejemplo, de anticuerpos fecales. Con respecto a si existe un efecto en erradicar en pacientes asintomáticos la infección por Helicobacter pylori, los estudios asiáticos han demostrado que hay una disminución de la posibilidad de cáncer gástrico en un 34%, con un número necesario de tratar de 124 pacientes. Hacia el año 2013, en Japón, a nivel nacional, se consideró hacer un plan nacional de erradicación de Helicobacter pylori, y esto conllevó a un aumento de la prescripción de antibióticos y a una disminución en la mortalidad anual de cáncer gástrico, la cual venía estando estancada en los últimos años alrededor de los 50.000 casos por año, y disminuyó alrededor de los 45.000 casos, una reducción del 9% en la mortalidad con la erradicación del Helicobacter pylori, y se espera que para el año 2020 la mortalidad anual sea de 30.000 casos, con una reducción aproximada del 40%. También es muy importante hacer la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con antecedentes ya de cáncer gástrico, como lo demostró un estudio coreano publicado el año pasado en New England, donde la incidencia de cáncer gástrico a 6 años fue mucho menor en aquellos pacientes que recibieron el tratamiento con Helicobacter pylori que los que recibieron el placebo, y fue mucho menor en aquellos pacientes en los que se le demostró la erradicación completa del Helicobacter pylori. Con respecto a la prevención secundaria, hay diferentes formas de hacer un tamizaje para detección temprana de cáncer gástrico. Está el examen de la mucosa gástrica,
fluorografía o endoscopia y marcadores de atrofia gástrica como la grelina sérica, el pepsinógeno. Sin embargo, estos marcadores de atrofia gástrica no tienen un buen nivel de evidencia y no se utiliza con tanta frecuencia para el tamizaje. Con respecto a la fotofluorografía, es un estudio no invasivo usado en Japón desde la década de los 60, en donde los estudios observacionales mostraron disminución de la mortalidad en el 40% de los casos. A la fecha no hay estudios aleatorizados para evaluar su eficacia y no creo que vayan a existir esos estudios debido a que hacen parte del Plan Nacional de Japón y de Corea. El problema de esta radiografía con medios varitados es que tiene una alta tasa de falsos negativos, que está alrededor del 50%, una sensibilidad en cáncer gástrico temprano para detección alrededor del 14%, pero sí detecta más tumores avanzados. Con respecto a la endoscopia, es un método invasivo con una mortalidad de alrededor del 0.008% y una morbilidad del 0.43%. Se han reportado casos de infección asociados a la endoscopia por Helicobacter pylori y hepatitis B. Y la ventaja con respecto a la fotofluorografía o los estudios varitados es que detecta 4.6 veces más el cáncer gástrico temprano. Es al igual más costo efectivo en áreas de alta incidencia y no es tan costo efectivo en población promedio. Según los estudios a nivel de Asia, que son heterogéneos, usar la endoscopia digestiva alta como un método de tamizaje a no usar ningún método de tamizaje disminuye la mortalidad en alrededor del 40%, sin haber cambios en la incidencia de cáncer gástrico. En otras poblaciones con baja prevalencia de cáncer gástrico, por ejemplo las guías NSCN, recomiendan que se debe hacer un tamizaje en pacientes con antecedentes de adenoma gástrico, anemia perniciosa, metaplasia gástrica intestinal, poliposis adenopatosa familiar, síndrome Lish, síndrome Boyce-Jeghers y síndrome de poliposis juvenil. ¿En dónde se ha implementado la detección temprana? Principalmente en Corea del Sur a partir de 1999 con el uso de estudios radiológicos varitados o endoscopia cada 2 años en individuos asintomáticos por encima de los 40 años, en donde encontraron una mayor costo-efectividad con la endoscopia que los estudios radiológicos. Y en Japón, desde 1960 se usa el tamizaje, pero fue implementado a nivel nacional hacia el año 1983 con estudios radiológicos y la endoscopia a partir de los 50 años de edad, y hacia el año 2013 con la erradicación de Helicobacter pylori. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Hubo una iniciativa de programa de detección temprana hacia 1995 con la ayuda de Japón en Costa Rica, específicamente en Cartago, en donde se hizo la detección de cáncer gástrico según el modelo japonés de uso de estudios varitados y después de endoscopia, en donde se documentó 0.8 casos de cáncer gástrico, y de ese porcentaje, 80% eran tumores en estadio temprano, con una supervivencia a 5 años del 85% y una reducción estimada de mortalidad de alrededor del 50%. Sin embargo, no se pudo implantar el programa debido a su alto costo. En Chile también existe un programa, pero esto es para pacientes sintomáticos mayores de 40 años. Con respecto a tratamientos, ya hablaron del tratamiento endoscópico que se debe hacer en centros de alta experiencia en tumores tempranos. Hablaron ya de la gastrectomía, en donde ha habido controversias sobre qué tipo de vaciamiento ganglionar realizar, el vaciamiento ganglionar realizado en Occidente versus el vaciamiento ganglionar realizado en Oriente.
en donde el vaciamiento ganglionar D1, que consiste en retirar los ganglios perigástricos realizados a nivel de Estados Unidos o en los otros países occidentales, y lo que realizan los japoneses de vaciamiento ganglionar D1 más el retiro de ganglios a nivel de la arteria gástrica izquierda, de la arteria hepática común, de la arteria celíaca, del hilo esplénico y la arteria esplénica. Los estudios metaanálisis han mostrado que no hay beneficio en supervivencia global. Sin embargo, un vaciamiento ganglionar D2 aumenta la supervivencia específica de enfermedad a comparación de un vaciamiento ganglionar D1, sin diferencias en supervivencia libre de enfermedad y con un aumento de la mortalidad postoperatoria al hacer el vaciamiento ganglionar D2. Con respecto a hacer mayores vaciamientos ganglionares, como un vaciamiento ganglionar D3, no tiene ningún beneficio en supervivencia global y tienen la misma mortalidad postoperatoria que un vaciamiento ganglionar D2. Con respecto al tratamiento de enfermedad localmente avanzada, existen diferentes opciones: tratamientos neoadyuvantes, tratamientos adyuvantes, con aumento de la supervivencia a 5 años entre el 10 al 15%, pero no se conoce cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Dentro de la neoadyuvancia estaría la quimioterapia perioperatoria, estudios realizados en Europa que han demostrado que hacer tratamiento de quimioterapia previo a cirugía y después hacer nuevamente quimioterapia aumenta la supervivencia entre el 36 y 38% a comparación de los que solamente se operan. Realmente se estaba utilizando el esquema MAGIC hasta que hacia el año 2016 se publica otro tipo de esquema, que es el esquema FLOT, en donde se demostró en la parte, en los resultados del estudio fase 2, que había un aumento en las tasas de respuesta patológica a comparación del esquema MAGIC. Entonces esto hizo que se tuviera en cuenta este esquema de quimioterapia. Con respecto a la supervivencia global, en los reportes preliminares, la mediana de supervivencia con el esquema FLOT es alrededor de 50 meses a comparación de 35 meses con el esquema previo, con supervivencias a 3 años del 57% versus el 48%, con diferentes toxicidades. Y los metaanálisis han mostrado que la quimioterapia perioperatoria aumenta la supervivencia global, también aumenta la supervivencia libre de progresión, disminuye el estadiaje tumoral y aumenta las tasas de resección completa, sin toxicidad grado 3-4 a nivel gastrointestinal y hematológica a comparación de no darle, y sin ninguna alteración a nivel o mayor, aumenta la mortalidad perioperatoria. Con respecto a la adyuvancia, diferentes también esquemas de quimioterapia, estudios realizados a nivel asiático, y la quimiorradioterapia, el estudio conocido del Intergroup 116, el protocolo McDonald, y el quimiorradioterapia, el protocolo ARTIS realizado en Corea. Estos estudios de quimioterapia adyuvante han mostrado un beneficio en supervivencia global a 5 años, y de los que más usamos, el esquema que más usamos a nivel occidental es el estudio CLASSIC del esquema de quimioterapia CELOX por 8 ciclos, y los estudios metaanalíticos han mostrado una reducción de mortalidad del 15%. Con respecto a la quimiorradioterapia adyuvante, con el esquema del Intergroup 116, también hay un beneficio en supervivencia global a 5 años. Sin embargo, esta supervivencia es mucho menor que lo que se documentó con la quimioterapia adyuvante, que podría ser explicado
debido a que solamente el 64% de los pacientes en este estudio completaron el tratamiento debido a la toxicidad que presentaban a nivel gastrointestinal y hematológico, y porque en los pacientes hubo un pobre vaciamiento ganglionar gástrico, fue subóptimo en alrededor del 54% y óptimo un vaciamiento de 2 en el 10% de los casos. A pesar de estos problemas, se recomienda realizar la quimiorradioterapia adyuvante dependiendo del tipo de paciente. Sin embargo, por ejemplo, las guías NCCN recomiendan hacer modificaciones del esquema de fluorinado antes y durante la radioterapia, o usar capecitabina a bajas dosis debido a la toxicidad que presentaron en el estudio original. Con respecto a la quimio adyuvante, en el protocolo ARTIS, el brazo de quimioterapia y quimioterapia radioterapia, no mostró ningún beneficio en supervivencia global ni en supervivencia libre de progresión. Sin embargo, podría ser beneficioso en aquellos pacientes con compromiso ganglionar. ¿Qué es mejor, quimioterapia ayudante versus quimioradioterapia ayudante versus quimioterapia? Pues realmente es más efectivo para una supervivencia libre de enfermedad a 5 años dar una quimioradioterapia adyuvante, y para disminuir las tasas de recaída locorregional dar la quimioradioterapia adyuvante. Sin embargo, no hay beneficio en supervivencia global a 5 años. Con respecto a enfermedad metastásica, los diferentes metaanálisis han demostrado que es mejor dar quimioterapia, así no se vaya a curar el paciente, que solamente tratar síntomas, porque tiene un beneficio en todas las líneas de tratamiento de primera, segunda línea, de aumentar la supervivencia, por ejemplo, a casi 7 meses. Y también ha habido evolución en los diferentes esquemas de quimioterapia para enfermedad metastásica, pasando por citotóxicos hasta terapias blanco, y se ha demostrado que a medida que van mejorando los esquemas de quimioterapia, se van alcanzando medianas de supervivencia por encima de los 12 meses. A pesar de esto, las guías NCCN no tienen una recomendación de cuál es el mejor esquema de quimioterapia para primera línea, pero lo que sí recomiendan es usar dupletas en lugar de tripletas para disminuir la toxicidad. Y ocurre exactamente lo mismo para esquemas de segunda línea, donde están las terapias antiangiogénicas. Sin embargo, pues tampoco hay un claro cuál es el mejor esquema para utilizar. Con respecto a terapias blanco en enfermedad metastásica, el uso del trastuzumab para los tumores gástricos HER2 positivos ha demostrado un aumento de las medianas de supervivencia a comparación de dar solamente quimioterapia. La adición de trastuzumab aumenta la supervivencia, las medianas de supervivencia. Y con respecto al ramucirumab, hay 2 estudios positivos de aumento de supervivencia global. El Rainbow, que comparaba ramucirumab con paclitaxel versus paclitaxel, con un beneficio en supervivencia global, con medianas de supervivencia de 72 meses, a comparación del brazo de paclitaxel, que era de 57, y a comparación del otro estudio positivo de ramucirumab monoagente, que tenía medianas a 6 meses de 42 meses. También aumento en las tasas de respuesta y aumento en la supervivencia libre de progresión. Y con respecto a uso de inmunoterapia en enfermedad metastásica, la FDA hacia marzo de 2017 aprobó el uso del pembrolizumab en segunda línea para aquellos pacientes que tenían inestabilidad microsatelital. Esto es derivado de un estudio fase 2, que es el KEYNOTE-016, en donde se demostró que los pacientes, por ejemplo, con cáncer colorectal está mucho mayor, y unas duraciones de respuesta a 6 y 12 meses a comparación de los que no tenían el PDL1. Hubo un grupo de pacientes
encontraron inestabilidad microsatelital que tuvieron mayores tasas de respuesta que los mismos pacientes que tenían solamente PL1 positivo y tuvieron mayor tipo de duración de tratamiento, de respuesta. Y con respecto a los que no tienen inestabilidad microsatelital o no se les hizo estudio, la diferencia radica en que tienen mayores respuestas los pacientes con